Chicos, todos a clase. Comienza la hora de historia con Felipe Piña por la radio municipal de Florencio Varela. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Romina Galcerano y quiero darles la bienvenida a la hora de historia por la radio municipal de Florencio Varela. Comenzamos una vez más una nueva jornada y nos pueden estar escuchando por FM 87.9 o por www.radiomunicipalfb.gov.ar. Y si no, si están haciendo alguna actividad, pueden descargarse en la aplicación para Android, que es Radio Municipal FB. Otra cosa que tenemos, una novedad, es nuestro WhatsApp. Se pueden comunicar al 11 68 98 75 92. Ahí nos pueden dejar su mensajito, su audio y pueden estar en contacto con nosotros. Una novedad, también tenemos canal de YouTube, www.radiomunicipalfb.gov.ar, y podés ver en vivo la transmisión de la radio municipal. Los alumnos invitados del día de hoy son chicos y chicas de la escuela número 14 del barrio Santa Rosa, quienes hicieron un informe de su institución, de su barrio. Nos van a estar contando un poquito cómo fueron trabajando. Por otro lado, el historiador Felipe Piña hoy nos va a traer un informe sobre un gran personaje. Ya estamos en este año, en el año belgraniano, y justamente el protagonista va a ser Manuel Belgrano. Primero vamos a una tanda, así pueden conocer la programación de la radio municipal. Ya volvemos. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a la hora de historia. Hola, ¿qué tal? Soy María Elena Cáceres y te invito a escuchar Fiesta a Todo Ritmo. Todos los viernes de 19 a 20 horas para pasar un momento agradable con la familia. Escuchar la música que a vos te gusta y te entretiene. Aquí por la radio municipal. Hola, soy Leandro Montalto, el conductor del Info de la Tarde, el primer y único informativo temático de la República Argentina. Te invito a que lo escuches conmigo todos los días a partir de las 4 y hasta las 5 de la tarde aquí, por la radio municipal. Este 2020 te espero todos los miércoles a las 14 para reflexionar juntos en Tiempos Diversos, un programa en el que todos, todas y todes somos parte. Seguimos en la hora de historia. Ya estamos de vuelta en la hora de historia, aquí en la radio municipal. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio Municipal FB, en Instagram Radio Municipal FB, también tenemos Twitter @RadioMuniFB y nuestro canal de YouTube Radio Municipal FB. También podés mandarnos mensaje al 11 68 98 75 92, que es nuestro WhatsApp directo aquí en la radio municipal. Bien, ya estamos listos para compartir las preguntas de los chicos y chicas de la escuela número 14 y para recibir a nuestro historiador Felipe Piña, quien nos va a presentar al prócer de esta tarde, que es nada más y nada menos que Manuel Belgrano. La hora de historia. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente aquí en este programa que hemos llamado La Hora de Historia por la radio municipal de Florencio Varela. Soy Felipe Piña y vamos a hablar de Manuel Belgrano, en este año tan particular, que se cumplen 250 años de su nacimiento y el bicentenario de su muerte. Arrancamos como corresponde por el principio, por el nacimiento. Él nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, en la actual calle Belgrano, muy cerca del convento de Santo Domingo, donde él estudió cuando era chico, eso es Belgrano y Defensa. Y ahí, bueno, pudo estudiar porque sus papás tenían dinero, en una familia acomodada de comerciantes. Pudo estudiar en el Colegio de San Carlos, el actual Nacional Buenos Aires, y luego fue a Salamanca. Su papá lo manda a Salamanca, don Domenico Belgrano, un comerciante, con la idea de que él aprenda, digamos, el oficio, se especialice en cuestiones mercantiles, pero estando en Salamanca él se entusiasma con otras cosas. Llega justo a España en el momento de la Revolución Francesa, se pueden imaginar el clima de ideas que había en ese momento. Estamos hablando de las ideas de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, las ideas de los economistas que lo entusiasman mucho, por ejemplo, los fisiócratas como Quesnay,
como Filangieri, y por supuesto Adam Smith, ¿no? El liberal que ya estaba sonando hacía tiempo con su libro La riqueza de las naciones. Él tiene un privilegio por haber tenido notas muy importantes, la medalla de oro por sus calificaciones, y obtiene del Papa un permiso para leer los libros prohibidos, con una aclaración bastante simpática, y es que podía leer los libros prohibidos vinculados a religión, política y filosofía, no así los pornográficos y de pronósticos astrológicos, ¿no? Él le comenta a un amigo en una carta que no había problema porque esos se conseguían en cualquier parte. El problema eran los que estaban prohibidos por el Index, esos libros. El Index, como ustedes saben, era el listado que lanzaba la Inquisición de aquellos libros que no debían ni podían leerse. Bueno, él consigue estos libros, tiene esa ventaja. Además, bueno, por supuesto, fuera de las aulas, porque por supuesto en Salamanca la educación era muy escolástica, muy tradicional, pero fuera de las aulas los alumnos buscaban esas lecturas, hacían grupos de discusión, como suele ocurrir en el ambiente estudiantil. Bueno, él, a través de una situación un poco desagradable, que es un juicio por corrupción a su padre, don Doménico, por una estafa en la aduana, con la cual él no tenía absolutamente nada que ver, sino que un socio lo involucra, y Belgrano sabe de esta inocencia, y recibido de abogado, el primer caso que va a tener que defender es de su padre, y lo defiende con mucha eficiencia, con mucha actividad. Lo ven en la corte, los ministros más progresistas de la corte de Carlos IV, y piensan en él para un cargo en Buenos Aires, un cargo que están por crear, que es el secretario del consulado, un organismo que también están creando, que es el consulado, un organismo colonial que se dedicaba a promover el comercio, la industria, las actividades económicas. Les importa tanto que sea Belgrano que lo nombran antes de crear el organismo, así que para 1794, ya convertido en economista y en abogado, Belgrano viene a Buenos Aires con un cargo en el virreinato. Por supuesto que no sospechaban que él pensaba absolutamente en contra de todas esas disposiciones virreinales, monopólicas y demás, ¿no? Pero igual apenas llega se da cuenta que le va a ser difícil esa tarea. Él lo dice con toda claridad, ¿no? Grande fue mi sorpresa cuando vi quiénes eran mis compañeros del consulado. Mercachifles que solamente sabían comprar por 4 para vender por 8, es decir, especuladores, lo que él llama muy claramente partidarios de sí mismos, ¿no? Una definición muy categórica. Estaba hablando de los Sanchorena, los Martínez de Oz, los Álzagas, ¿no? Que ocupaban ese lugar en ese consulado, que va a ser donde él va a escribir las memorias, que son un documento maravilloso. Son 16 memorias entre 1794 y 1810, donde habla de todos los temas más importantes vinculados a la economía, a la sociedad. Habla de industria, habla de agricultura, de cómo fomentar todas esas disciplinas. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Para comenzar a hablar de las ideas de Belgrano, con respecto a la industria local, él proponía que fuera subvencionada por el Estado, con un fondo con destino al labrador ya al tiempo de las siembras como el de la recolección de frutos, porque la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país o que perjudican el progreso de sus manufacturas lleva tras de sí necesariamente la ruina de una nación. Es decir, estaba proponiendo proteger la industria local de las importaciones. Él dice también, los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente, porque de lo contrario estarían creando desocupación en el país exportador, o sea, nosotros, y ocupación en el país importador que le va a agregar valor, o sea, por ejemplo, Gran Bretaña, ¿no? Y habla con mucha dureza del sistema monopólico que había instalado España. Imagínense que estos eran informes oficiales para el virrey, ¿no? Fíjense lo que dice Manuel Belgrano. Esta cuestión de proteger la industria local frente a la importación descontrolada, dice él, era la única manera de evitar los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, solo aspiran a su interés particular o nada les importa el que la clase más útil al Estado, o como dicen los economistas, la clase productiva de la sociedad, viva en la miseria y desnudez que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza y que la misma religión y las leyes detestan, ¿no? Él lo pone esto evidentemente como
esta frase final como diciendo, bueno, dos elementos que supuestamente el virreinato respeta, ¿no es cierto? La religión y las leyes, ¿cierto? Pero fíjense qué interesante, ¿no? Como habla de los sectores excluidos de la sociedad. Este es un concepto realmente muy moderno, ¿no? Cuando dice que la clase productiva vive en la miseria y desnudez, que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes. Y también describe a esa clase dirigente indolente, ¿no? Desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, una clase que no le importa nada el progreso del país, la situación de la gente. Bueno, después sigue hablando de las cuestiones como, por ejemplo, la agricultura. Él plantea algo realmente revolucionario, una verdadera reforma agraria. Recordemos que estamos en 1796, falta mucho para la revolución, y él habla de las tierras baldías, o sea, aquellas tierras que no están siendo cultivadas, y dice, es de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria. Y esto lo hemos de conseguir si se le dan propiedad. Está hablando de la inclusión social, ¿no? Es un concepto, como dije, el primero que lo plantea en nuestro país. Que se podía obligar a la venta de los terrenos que no se cultivan, al menos en una mitad, si en un tiempo dado no se hacían las plantaciones por los propietarios. Es decir, si los propietarios no la cultivaban, esas tierras tenían que dársela a quienes verdaderamente las quisieran trabajar, ¿no? Y mucho más se le debería obligar a los que tienen sus tierras enteramente desocupadas y están colinderas con nuestras poblaciones de campaña, cuyos habitadores están rodeados de grandes propietarios y no tienen ni en común ni en particular ninguna de las gracias que le concede la ley, motivo porque no adelantan. Fíjense la modernidad de estos conceptos, ¿no? Y la identificación clara de cuáles son las causas de la miseria de esta gente. Otro tema que obsesionaba a Belgrano era la educación, la educación colonial. Él sentía que había que reformarla, impulsarla, una educación que tenía que ser, como él dice, gratuita y obligatoria a cargo del Estado. Y daba un diagnóstico de cómo eran las escuelas de aquel momento, las escuelas coloniales. Decía, los niños miran con fastidio las escuelas, es verdad, pero es porque en ellas no se varía jamás, le voy de vuelta. Los niños miran con fastidio las escuelas, es verdad, pero es porque en ellas no se verá jamás su ocupación. No se trata de otra cosa que de enseñarles a leer y escribir, pero con un tesón de 6 a 7 horas por día, que hace a los niños detestable la memoria de la escuela, que a no ser alimentados por la esperanza del domingo, se les haría mucho más aborrecible este funesto teatro de la opresión, de su espíritu inquieto y siempre amigo de la verdad. Muy lindo, ¿no? Esta descripción de la infancia como inquieta y amiga de la verdad. Triste y lamentable estado de nuestra pasada y presente educación. Al niño se le abate en las escuelas y castiga en las aulas, recordemos que eran épocas de castigos corporales, se lo desprecia en las calles y se le engaña en el seno mismo de la casa paternal. Si deseoso de satisfacer su curiosidad natural, pregunta alguna cosa, se le desprecia o se le engaña haciéndole concebir 2000 absurdos que convivirán con él hasta su vejez. Esto es interesantísimo, ¿no? Esto de hacerle concebir 2000 absurdos, el engaño a la infancia. Bueno, otra cosa que realmente es sorprendente para la época en que estamos hablando es que Belgrano plantea la defensa del medio ambiente, lo que hoy llamaríamos un ecologista, ¿no? Donde habla de la necesidad, por ejemplo, de que por cada árbol talado se planten 3, de cuidar a los ríos, la contaminación de los ríos, rotar la tierra, los cultivos. Él dice que la verdadera promoción de la agricultura está en rotar los cultivos, no plantar siempre lo mismo, evitar el monocultivo, que dice que es muy dañino, y ir mejorando y educando a los labradores. Hay que recordar que al lado de esta tarea oficial, de este cargo público, también Belgrano ejercía el periodismo, fue uno de nuestros primeros periodistas. Él ya viene con una corresponsalía de España, de la Gaceta Mercantil de Madrid, pero acá va a participar del grupo fundador de los 2 primeros periódicos, el Telégrafo Mercantil, un periódico muy interesante donde están Castelli, Labardén, Cabello, Vieites, que habla fundamentalmente de economía, de las novedades económicas que hay en el mundo y también de las novedades políticas, siempre cuidándose un poco de la censura, a la que finalmente no escapan porque
el virrey del Pino, este personaje que tiene una calle en el barrio de Belgrano que lo homenajea, como otros tantos virreyes, la censura, y este grupo no se da por vencido y plantea su segundo proyecto editorial, que es el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Ustedes que me están escuchando verán que falta algo, ¿no? En agricultura, industria y comercio falta una actividad muy importante, que es la ganadería, una de las actividades principales del Río de la Plata en ese momento, pero él entiende, y ellos entienden, que la ganadería está muy bien y que hay que mejorarla, pero la que deben promoverse e instalarse son sin duda la agricultura, la industria y el comercio. Por eso, este periódico, que tiene un sentido completamente didáctico y que va a durar 4 años, plantea permanentemente la innovación y los adelantos en ese sentido, traduciendo notas y artículos de diarios europeos, norteamericanos, etcétera, ¿no? Así que ahí lo tenemos a Belgrano siempre con una función didáctica, tanto desde el cargo público como desde el periodismo. Luego será, después de pasar por las invasiones inglesas, donde tuvo un rol activo también, donde se negó como funcionario a jurar por el rey inglés, dijo una famosa frase, ¿no? O el viejo amo o ninguno, adelantando un poco lo que venía. Luego será un gran protagonista de la Revolución de Mayo de 1810, participando en la gestación, en todas las reuniones previas, y por supuesto en la propia decisión final, ¿no? Con esa famosa frase del día 24, cuando el virrey hace esa maniobra para nombrarse, cuando lo destituyen después de la votación del cabildo, el cabildo abierto el 22 de mayo, y él tenía que haber renunciado y sin embargo se nombra presidente de una nueva junta fantasma. Belgrano dice ese día: si a las 3 de la tarde del día de mañana no renuncia el virrey Cisneros, yo lo rajaré con mis propias manos por la ventana de la fortaleza, ¿no? Una cosa que asombra a los que lo están oyendo, ¿no? El que lo cuenta es Tomás Guido, que dice que Belgrano perdió su habitual compostura, ¿no? Cuando dijo esto. Y ahí comienza una etapa donde lo perdemos como estadista. Podía haber sido un hombre claramente preparado para ocupar un cargo ejecutivo con tantos años de burocracia colonial. Sin embargo, va a ser destinado a permanentes misiones militares, primero al Paraguay, pero ahí hay un dato altamente interesante, que él produce camino al Paraguay cuando está en Corrientes el reglamento de los pueblos de las misiones, un documento extraordinario donde habla de los derechos de los pueblos originarios, el respeto a su idioma, con escuelas bilingües. Es un primer tratado laboral donde habla, por ejemplo, del límite horario de trabajo, del pago del sueldo en dinero y no en vales o en especies, el cuidado con los pesos y medidas para que no sean estafados, la prohibición absoluta de los castigos corporales. Bueno, una cosa realmente extraordinaria, donde también habla del cuidado del medio ambiente en esos lugares. Y luego vendrá la misión a Rosario, un lugar que estaba siendo atacado por los españoles que venían de Montevideo. Recordemos que Montevideo se mantenía fiel a España y hacía ataques permanentes, como contamos el otro día, a Buenos Aires, pero también a la zona del Paraná. Y ahí lo mandan a Belgrano a construir fortificaciones y a reforzar la presencia militar en la zona. Él crea las baterías Libertad e Independencia en ese lugar y crea la bandera, acto de desafío absoluto con respecto al triunvirato, cuyo secretario Rivadavia era un hombre muy cercano a Gran Bretaña y quería avanzar de a poco porque decía que no quería enojar a un aliado de España como era Gran Bretaña, que había que tener mucho cuidado. Belgrano no pensaba lo mismo, crea la bandera y crea estas dos baterías, Libertad e Independencia, en un abierto desafío al poder central. Belgrano lo reprende, le dice que va a tomar lo de la bandera como un injustificado ataque de patriotismo, lo castiga y lo manda a hacerse cargo del ejército del norte, que venía de una derrota, estaba completamente desmoralizado, indisciplinado, y lo castiga realmente, y Belgrano cuenta que tiene que ir de Rosario a Jujuy en una diligencia de muy mala calidad, que logra alquilar con el poco dinero que tiene, que se va desarmando, dice él, y va a llegar con la carcasa, ¿no? Él lo cuenta con mucho humor, una situación dramática que habla de la crueldad de los gobernantes porteños. Y llega, se encuentra con esa situación y la información de que viene una enorme invasión española encabezada por Pío Tristán, con casi 5.000 hombres, y decide entonces la retirada, que es ni más ni menos que el éxodo jujeño, ese hecho heroico, ¿no?
que se produce en agosto de 1812, y bueno, evidentemente un acto que demuestra el carisma y la capacidad de conducción y convicción que tenía Belgrano, convencer a un pueblo de quemarlo todo, irse hasta un destino incierto, porque la orden de Buenos Aires era bajar sin un límite, un delirio, porque se implicaba dejarle el norte a los españoles, pero él cuando llega a Tucumán encuentra apoyos, decide quedarse, resistir, y se produce el gran triunfo de Tucumán, ¿no? Luego vendrá la victoria de Salta, y el premio en metálico de 40.000 pesos oro, una fortuna para la época, que él destina enteramente para la construcción de 4 escuelas, lo cual habla de que no solamente en teoría defendía la educación, ese dinero era para él podía guardárselo, hacer lo que quisiera, donar una parte, ¿no? Pero la dona enteramente para la construcción de 4 escuelas que lamentablemente no se van a construir durante su vida, sino que se van a construir muchísimo después. Para que tengan una idea, la de Jujuy se terminó de construir en 2005. Bueno, huelgan los comentarios, ¿no? Lo interesante es que para esas escuelas él escribe un reglamento donde habla del tipo de educación que hay que impartir, hace los programas de estudio, destaca la cuestión de la educación experimental, la importancia de que los chicos aprendan experimentalmente, no de memoria, el rol del maestro, el sueldo que tiene que tener el maestro, que según él debe ser el más importante dentro del Estado. Bueno, todas cuestiones que lamentablemente no se van a terminar cumpliendo, pero que él propone en ese acto de donación tan importante, ¿no? Luego vendrá su gran encuentro con San Martín, después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, donde San Martín es enviado a reemplazarlo y a detenerlo, esa es la orden que tiene. Por suerte San Martín no hace eso, entiende que Belgrano, lo dice él, es el mejor de nosotros, dice, así que no solo no lo detiene, sino que comienza una gran amistad que va a durar hasta la muerte de Belgrano, una amistad que va a tener poco de presencial, nada más que 1 mes y medio aproximadamente, cuando no se conocen en Salta, en Yatasto, luego bajan a Tucumán y aman la Academia Militar de la Ciudadela, donde cada uno enseña alguna materia, y luego cada uno partirá a su destino. Luego de recibir San Martín toda la información necesaria que le pasa a Belgrano lo llaman de Buenos Aires para un juicio, para responder por las derrotas, y San Martín baja a Córdoba a iniciar el plan continental del cruce de los Andes, ¿no? San Martín, a Belgrano le dan a elegir si entre ir preso o ir a una misión diplomática con su enemigo Rivadavia a Londres. Elige esta segunda opción. Es una misión que tiene por objetivo sondear cómo estaban las cosas en Europa frente a una posible declaración de independencia. Por supuesto, llegan en 1815, encuentran un clima tremendamente hostil porque ha caído Napoleón, vuelven los reyes. Así que Belgrano vuelve con esa información, llega justo a tiempo para participar del Congreso de Tucumán de 1816, donde él plantea que lo que encontró en Europa es un espíritu monárquico y que difícilmente en Europa acepten otro régimen que no sea el monárquico constitucional, lo cual estaba también un poco en el espíritu del Congreso, con algunos proyectos delirantes de coronar a un zar de Rusia, a un príncipe francés, un príncipe portugués. Entonces él, viendo esto, plantea algo muy interesante, que es, ya que vamos a coronar un rey, coronemos uno de nosotros, que es la idea de la monarquía incaica, que curiosamente aquellos que hablaban de un rey francés o de un zar califican de exótica, ¿no? Exótica la del Inca, pero no la del zar. Lo que hace Belgrano es algo muy evidentemente provocador, que tiene por ahí el objetivo final de que no se termine de aprobar la monarquía, ¿no? Porque al rechazar la monarquía incaica termina rechazándose en ese debate cualquier tipo de monarquía, así que aparece claramente como una estrategia, ¿no? Vendrán luego momentos muy difíciles de salud, se le encargará nuevas misiones, algunas de ellas, desoyendo los consejos de San Martín, tienen que ver con la guerra civil. San Martín le decía que no se meta en la guerra civil, que entiende su concepto de obediencia, pero eso no le conviene y no le hace bien al país. Y bueno, lamentablemente terminará envuelto en esas dificultades, en esas situaciones de la guerra civil, y muy mal de salud. Finalmente en 1819 pedirá su traslado a Buenos Aires, donde va a pasar los últimos 6 meses finales, ¿no? En cuanto a su vida privada, hay 2 grandes amores, ¿no? El primero es con María Josefa Ezcurra,
una joven de una de las familias más ricas de Buenos Aires, los Escurra, la familia de Encarnación, ¿no? La mujer de Rosas, la futura, estamos hablando de antes de esto, porque él comienza una relación clandestina con ella, con María Josefa, en el año 1802 hasta 1810. Ella era una mujer casada. En el año 10 ella es abandonada por su marido, que era un español conservador. Pueden vivir su amor en libertad, pero no pueden casarse, porque ya no existía la disolución del vínculo. Y ella es una mujer muy aguerrida, que lo acompaña, lo va a buscar al norte, ¿no? Imagínense, para una chica de la sociedad, ir hasta el norte, en plena guerra, a buscar a su amor. Y ahí queda embarazada y va a tener a su hijo y lo va a dar en adopción, porque sigue siendo algo así como una mujer soltera. Imagínense los prejuicios de la época, y lo dan adopción a su hermana, María Josefa, que se acababa de casar con Juan Manuel de Rosas, por el cual el hijo de ambos es criado por Rosas, con el nombre de Pedro Rosas y Belgrano. El otro gran amor sería María Dolores Helguero, que la conoce la noche de la acción de independencia, la noche que se declara la independencia. Hay un gran baile y ahí se conocen, y bueno, va a ser el otro gran amor de su vida. En el medio, por supuesto, hay otros amores. Estamos hablando de los dos más importantes, con quien tendrá su segunda hija, Manuela Mónica, una chica a la que va a querer mucho y con la que va a compartir unos pocos años, los últimos años de su vida. Decíamos que viene a Buenos Aires, y aquí transcurren estos últimos 6 meses muy tristes, él reclamando al Estado que se le paguen los sueldos atrasados, el Estado negándose a hacerlo. Y bueno, finalmente, como todos sabemos, muere en la miseria, teniendo que pagarle a su médico con un reloj. Y el día 20 de junio, el día que él muere, Buenos Aires es un caos, es el día donde hay 3 gobernadores que se proclaman legítimos sin que ninguno logre ser aprobado, así que es un verdadero caos. Y dentro de lo que llamaba la anarquía del año 20, ¿no? La guerra civil. Así que su muerte pasa prácticamente inadvertida. Recordemos que su entierro es muy pobre, tiene que hacerse con la lápida de un mueble, la lápida de su entierro tiene que hacerse con el mármol de una cómoda que había en su casa, porque no había dinero para el entierro. Y así termina la vida de este hombre tan extraordinario, Manuel Belgrano, un 20 de junio de 1820, reclamando lo que correspondía. Y lo digno y lo más extraordinario no es la muerte pobre, sino su honestidad, porque la muerte pobre es una especie de didáctica de la pobreza que algunos nos quieren hacer entender como lo que todos tenemos que hacer: mientras ellos mueren más ricos, morir nosotros más pobres. Esa no era la idea de Belgrano. Belgrano quería morir como le correspondía, y nadie tiene por qué morir pobre, ¿no? Así que el ejemplo no es la muerte en pobreza, sino la muerte digna y honesta. Ese sería el ejemplo final de este gran patriota que fue Manuel Belgrano. Vamos a pasar a las preguntas entonces. Estás escuchando La Hora de Historia. Hola, buenos días, soy González Maximiliano del curso segunda quinta. Mi pregunta es: ¿por qué cree usted que la figura de Belgrano no es tan reconocida como la de San Martín, sabiendo todo lo que hizo por nuestro país? Maximiliano González me pregunta por qué creo que la figura de Belgrano no es tan reconocida. Yo creo que justamente por su espíritu revolucionario, ¿no? Porque es una persona cuyas ideas tienen una vigencia extraordinaria al día de hoy. Fíjense que estamos hablando del siglo XVIII y parece que estuviéramos hablando de la actualidad, cuando hablamos de industria, inclusión social, de reforma agraria, de tantas cosas pendientes, ¿no? Así que creo que por eso, porque Belgrano a 200 años de su muerte sigue incomodando con sus palabras, y por eso la historia oficial lo ha condenado solamente a ser el creador de la bandera, dejando de lado todo su aspecto de pensamiento revolucionario. Por eso creo, Maximiliano, que es una persona que no tiene el reconocimiento que se merece. Hola, soy Flavia Gómez de la secundaria 14 de Florencio Varela, alumna de sexto tercera. Bueno, como ya sabemos, Manuel Belgrano tenía como objetivo hacer que se cumpla la igualdad de género. Ahora mi pregunta es: ¿cómo Manuel Belgrano logró tener una mujer en su ejército si en ese momento a las mujeres se las consideraba como sexo débil? La segunda pregunta es muy interesante, de Flavia Gómez, que dice cómo era posible que una mujer estuviera en el ejército de Belgrano si era considerada el sexo débil, ¿no? Es muy interesante esta pregunta. Sí, y fue considerado el sexo débil, se sigue diciendo todavía en algunas
publicaciones periódicas, ¿no? Periodísticas. Pero bueno, sí, esta mujer logró imponerse sobre los prejuicios de la época. Además, Belgrano admitía mujeres en su ejército. Es el caso, seguramente te estás refiriendo a María Remedios del Valle, ¿no? Esta afrodescendiente que se incorpora al ejército de Belgrano junto a su marido y sus 2 hijos. Los va a perder en medio de los combates, van a morir combatiendo, ella va a seguir luchando, va a hacer montones de roles, va a ser enfermera, oficial de inteligencia, espía, bueno, una combatiente de primera, va a sobrevivir a todas estas batallas, va a ser condecorada por Belgrano con el grado de capitana. Siendo una afrodescendiente, esto no es un detalle menor, ¿no? Y muy recordada por sus compañeros como la madre de la patria, Mamá Remedios, ¿no? Por este coraje que tenía. Ella después va a terminar en la miseria, como tantos excombatientes, es descubierta por Viamonte, sus excompañeros, camarada de armas, general Viamonte, y pide para ello una pensión, el título de madre de la patria y un reconocimiento y un ascenso militar, ¿no? Que se le va a dejar de pagar en épocas de Rivadavia, y va a retomar Rosas, hasta la muerte de nuestra querida María Remedios del Valle, una extraordinaria mujer, nada más y nada menos que la madre de la patria, ¿no? Fíjense qué interesante que la madre de la patria sea una afrodescendiente. Carlos Carrera, de cuarto primera, de la escuela número 14, y mi pregunta es, ¿usted cree que el rol de la mujer en la actualidad es el que imaginó Belgrano? Vamos a contestar la pregunta de Milagros Carrera, si creo que el rol de la mujer en la actualidad es el que imaginó Belgrano. Bueno, todavía falta, ¿no? Porque Belgrano era una persona que hablaba de la inclusión de la mujer, hablaba de la necesidad de que la mujer acceda a los 3 niveles de la enseñanza. En eso lo hemos logrado y se ha superado incluso, ¿no? Hay carreras que tienen más mujeres que varones. Pero pensemos en el momento que Belgrano lo pensaba esto, ¿no? En el contexto que Belgrano lo decía, que es fin del siglo XVIII, con un machismo exacerbado, donde en Buenos Aires prácticamente no había escuelas para mujeres, salvo escuelas de primeras letras, como se decía. La mujer no podía estar en la escuela secundaria, no había escuelas secundarias para mujeres, y mucho menos el acceso a la universidad, ¿no? O sea, yo creo que Belgrano imaginó una mujer consciente, una mujer activa, una mujer que luchaba por sus derechos y reclamaba su inclusión social. En ese sentido, sí, y algunas de las cosas que él soñó las fuimos logrando, y por supuesto que, como ustedes muy bien saben, Milagro lo sabes muy bien, falta mucho todavía por conseguir, pero para lo que pasaba en la época de Belgrano hemos avanzado bastante, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ruiz Iriarte Yago, soy egresado de la escuela secundaria número 14, pertenezco al coro de la misma y a la orquesta 501, además soy estudiante de la Universidad UNAJ. Mi pregunta para Felipe sería, ¿por qué depositaron la confianza en Belgrano a la hora de entrar a la milicia, siendo que él era reportero, economista y abogado, que no se relacionan nada que ver con lo militar? Gracias. La pregunta de Yago Ruiz Iriarte es muy interesante. Pregunta por qué depositaron tanta confianza militar en Belgrano, siendo que era un abogado. Bueno, era un abogado, pero bueno, la verdad es que él había asumido algunos cargos militares durante las invasiones inglesas, y yo creo que más que depositar confianza, lo que hicieron fue tratar de sacárselo de encima, ¿no? Sacarlo del medio, no destinarlo a las tareas políticas que le correspondían. Como dije antes, por ser una de las personas más preparadas para gobernar, creo que el saavedrismo lo corrió lo más lejos posible del centro del poder y lo empezó a mandar a misiones militares, y luego lo mismo pasará con los rivadavianos, ¿no? Que son un poco la continuidad conservadora de aquella tendencia política. No es que creyeran tanto en él como militar, que por otra parte no fue para nada un mal militar. Eso es una cosa que se dice que no es así, porque triunfó en Salta, Tucumán, llevó adelante el éxodo jujeño, que es una operación militar de una envergadura extraordinaria. Así que no podemos decir por 2 derrotas que Belgrano fue un pésimo militar, como suele decirse irresponsablemente. Pero resumiendo, Yago, creo que más que confiar en él, lo que trataron de hacer fue que no ocupara los cargos políticos que naturalmente le correspondían. La hora de historia. Bueno, estamos terminando el programa, la hora de historia. Quiero agradecer mucho a las alumnas y alumnos de la escuela número 14 del Florencio Varela, a las profesoras Mariana Jacob y María Ayala, que han trabajado muy bien, evidentemente, y como siempre al Instituto de Investigaciones Históricas Valerense. Estamos llegando al final
de este programa. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, como siempre, aquí en La Hora de Historia. Hasta la próxima. A quien procede con honradez, nada debe alterarle. He hecho cuanto he podido y jamás he faltado a mi palabra. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a La Hora de Historia. Nuevas voces se suman para contarte todo lo que pasa en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Un programa hecho por jóvenes inquietos que te van a traer los mejores contenidos en el aire de la radio municipal. Toda la onda y la mejor música la tenés en Reconectados. De lunes a viernes a las 5 p.m. por la radio municipal. El trap y las últimas novedades del género están en Zona Urbana. Zona Urbana, todos los lunes a las 19 horas por la radio municipal. Queremos acompañarte para que tus mañanas sean distintas, con información variada, la mejor música y ahora segmentos nuevos para que sepas todo lo que pasa en Florencio Varela. Cerca tuyo, los lunes a partir de las 11 y de martes a viernes de 10 a 13 horas. Soy tan feliz. Seguimos en La Hora de Historia. Y claro, seguimos con más historias. Vamos a compartir ahora el informe que los chicos y las chicas de la escuela número 14 realizaron para nosotros, para contarnos sobre la formación de su escuela allí en el barrio Santa Rosa. Vamos a compartirlo. Informe especial sobre la historia del barrio Complejo Habitacional Santa Rosa, también conocido como las Casitas de Florencio Varela, realizado por los estudiantes de la secundaria 14. Para conocer la historia de nuestro barrio, entrevistamos a quienes estuvieron en su inicio. Conocer la historia nos permite fortalecer nuestra identidad como comunidad. Yo soy la bibliotecaria de la secundaria 14, que queda en el partido de Florencio Varela, en el barrio Santa Rosa. Esta escuela fue creada por necesidad de los mismos pobladores del lugar, ya que este barrio se conformó con la necesidad de viviendas de diferentes pobladores. Se construye el barrio y surge la necesidad de poder tener una escuela propia dentro del barrio. Si bien los alumnos iban a las escuelas linderas como la 63, necesitaban una que quedara dentro del barrio. Se unen los vecinos y realizan un petitorio que lo elevan el 30 de agosto del 2007. Lo que pedían los padres era: por favor, necesitamos ayuda, nuestros hijos necesitan una escuela propia dentro del barrio. Después de tanta espera, se logra el pedido, que se conforme y se realice una escuela secundaria y una primaria dentro del barrio Santa Rosa. El día 8 de septiembre del 2011 a las 11 horas se labra un acta dando lugar a la creación de la secundaria 14 del barrio Santa Rosa. El artículo primero de esta acta dice así: a partir del 1 de julio del 2011, el funcionamiento de las escuelas da origen a la escuela secundaria número 14, en cumplimiento de la resolución 2417/11, siendo la directora Analía Flores y siendo el vicedirector Pablo Duarte. A partir de ese momento, la escuela secundaria 14 pasa a ser uno de los principales centros del barrio Santa Rosa. Esto llevó un tiempo que se armara toda la escuela, porque después los padres se vuelven a juntar después de un tiempo y piden para que se abra el tercer año y los cuartos años. Las familias siempre estuvieron junto a la escuela, siempre la apoyaron, siempre vieron la necesidad de estar junto a todos los directivos de la escuela, de los docentes, de los auxiliares, de toda la comunidad educativa, y hoy por hoy somos una gran familia en el barrio Santa Rosa con la escuela secundaria 14. Hola, soy Gómez Norma Beatriz, preceptora de la secundaria 14.
Actualmente estamos en este edificio del barrio de Santa Rosa. Yo comencé en la escuela, cuando la escuela empezó, en los comienzos, corría marzo de 1997, cuando la escuela era séptimo, octavo y noveno, y luego pasó a ser ciclo básico con EGB 1 y 2, y nosotros pasamos al EGB 3. Todo en el barrio Santa Rosa, la escuela 63, que era con la primaria compartida. Pasaron los años, nos vinimos a este barrio de Santa Rosa, y tenemos nuestro edificio propio, que tenemos secundaria desde 2011, somos secundaria de primero a sexto año, o sea, ciclo básico y ciclo superior. Somos bachiller en comunicaciones con el ciclo de cuarto, quinto y sexto año superior. Desde ese entonces estamos en esta escuela, y bueno, y esperemos seguir adelante con el barrio, con la escuela. Hola, buenos días. Mi nombre es Mercedes Rochietti. Vivo acá en el barrio Santa Rosa desde el año 2007. Cuando vinimos acá no estaba la escuela, se hizo un tiempo después. La facenda también se hizo un tiempo después. Esto pertenecía a un camping llamado La Hormiga. Se dividió y se armaron las casitas estas. Cuando yo vine tenía que hacer paraplesias para poder salir del barrio y poder tomar un colectivo, porque no teníamos el colectivo acá adentro. Era la mitad cercado y la otra mitad no. Y yo vivo en el fondo, así que se me complicó bastante. Soy auxiliar de esta escuela, la que después se armó con un tiempito de espera. Y bueno, gracias a Dios, ahora soy auxiliar efectiva en la escuela 14 de Santa Rosa. Tenemos la escuela primaria, la secundaria, y el barrio se conformó en el año 2007, en junio, y yo llegué en noviembre. La segunda tanda que se entregó, llegué yo. Y bueno, acá, feliz de estar acá, tener mi casa, tener la escuela, mi trabajo cerca, así que muy contenta. Este informe fue realizado por Flavia Gómez, sexto tercera, Carreras Milagros, cuarta primera, y Rosábal Luisa, segundo primera, secundaria 14, barrio Complejo Habitacional Santa Rosa. La hora de historia. Qué hermoso informe, gracias a los chicos de la escuela número 14. Siempre es lindo para nosotros conocer el cariño y el amor que tienen estos chicos por sus instituciones y cómo se formaron. Recuerden que para participar de la hora de historia tienen que enviarnos un mail a laradioentuescuelafb@gmail.com para poder ser parte de este tan hermoso programa todos los jueves en la radio municipal. Para seguirnos puedes hacerlo por Facebook como Radio Municipal FB, por Instagram Radio Municipal FB, también por Twitter @Radio Muni FB, y no te olvides de buscarnos en nuestro canal de YouTube Radio Municipal FB. Desde ya queremos agradecerle a toda la comunidad educativa de la escuela número 14 de Florencio Varela, a los docentes que fueron parte de este proyecto, a la profesora Mariana Jacob y a la profesora María Ayala, y por supuesto a su director Marcelo Albanese por participar de la hora de historia con Felipe Piña. También nuestro agradecimiento a todo el equipo de la radio municipal que hace posible que este programa salga al aire: Micaela de Rosa en la producción general, Matías Tempestelli en las animaciones de los próceres, Leandro Montalto, quien encarna a nuestros próceres también, Elías Kelly en el sonido, Pilar Rufo en la preproducción, todo el equipo de la radio municipal que está aquí en la hora de historia. También queremos agradecer a la subsecretaria de Prensa y Comunicación, la señorita Noelia Piñeiro, por permitirnos este espacio para llevar adelante la hora de historia, y a su vez al intendente municipal, el doctor Andrés Watson, por apoyarnos en los proyectos y darnos la libertad para la difusión de la hora de historia en la radio municipal. Soy Romina Galcerano y los espero el próximo jueves aquí en la radio municipal cuando suene el timbre para ingresar a la hora de historia. Esto fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene
En la hora de historia. Con Felipe Piña por la Radio Municipal.